De las 16 selecciones participantes de la Liga A de la Nations League, Inglaterra fue la segunda peor, superando solo a Gales, que solo sumó un punto. Se está perfilando para sufrir la maldición del campeón. De cara a la Copa del Mundo, la selección de los Países Bajos puede ser una de las que den mayores sorpresas positivas. La canariña sigue sin enfrentarse a un rival con una plantilla similar en valor a la suya. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Concluida la última fecha FIFA previa a la Copa del Mundo, va siendo hora de evaluar cómo están las principales 11 selecciones que tienen favoritismo para ser campeonas en Qatar. Veamos si ya tienen un 11 definido, qué variantes han usado en los últimos partidos, cuáles son los resultados de sus últimos 6 encuentros y sobre todo y más importante, veremos realmente con qué favoritismo llegan a Qatar. A continuación se las iré mostrando conforme al favoritismo con el que llegan, iniciando con las selecciones que llegan peor y finalizando con las favoritas a ganar el mundial en diciembre en territorio catarí. Sin más introducción, espero estés cómodo y lo disfrutes. Hola amigos de Fútbol Más, si estás en Colombia y quieres llenar el álbum de Panini Qatar 2022, te cuento que estoy vendiendo los álbumes y todas las láminas que te hagan falta para completar tu colección. El link de mi Instagram te lo dejo abajo en la descripción y en el comentario fijado. Me sigues, me escribes y yo con muchísimo gusto te daré toda la información de los precios especiales. En el puesto 11 tenemos a la selección de Inglaterra. Es curioso empezar con esta selección que tiene la plantilla más cara del planeta, pero es irremediable hacerlo teniendo en cuenta por el pésimo momento que pasan actualmente. En sus últimos 6 encuentros correspondientes a la UEFA Nations League 2022-2023, tuvo 3 derrotas y 3 empates y no conoció la victoria. De 18 puntos posibles, solo consiguieron sumar 3 que lo condenaron a descender a la categoría B de ese torneo, a no ser de que UEFA por escritorio, como ha hecho en el pasado con otras selecciones, le tire el salvavidas y le mantenga en la categoría. De las 16 selecciones participantes de la Liga A de la Nations League, Inglaterra fue la segunda peor, superando solo a Gales, que solo sumó un punto. Prueba inequívoca del pésimo momento de los dirigidos por Gareth Southgate, que por plantilla está llamada a ser la mejor del planeta. En esos últimos 6 encuentros, solo Harry Kane disputó todos los partidos. El resto parece ser que ninguno tiene su lugar asegurado, incluido el del guardameta, que probó con 3 distintos. En la defensa, los más utilizados son Maguire, Walker y Stones, pero no dan garantía puesto que recibieron 10 goles en los últimos 6 partidos. Es decir, a esa defensa y portero le marcan en promedio 1.6 goles por partido. En la delantera las cosas no son diferentes. Aparte de Kane, los más usados son Sterling, Foden y Grealish, pero las cifras de ese ataque son de apenas 4 goles en los últimos 6 partidos. Es decir, no llegan ni a un gol por partido. A pesar de lo anterior, Inglaterra seguramente tenga para ser la líder de su grupo entendiendo el nivel de sus oponentes, Estados Unidos, Gales e Irán. Pero ya en octavos le tocaría enfrentar probablemente a Países Bajos, Senegal o Ecuador, frente a las que creo se complicaría. En la posición 10ª tenemos a la selección de Francia. Curiosamente y de nuevo, la segunda peor selección de las favoritas en la actualidad es la que tiene la segunda plantilla más cara del planeta. En sus últimos 6 encuentros correspondientes a la UEFA Nations League, tuvo 3 derrotas, 2 empates y una sola victoria. Es decir, de 18 puntos posibles solo consiguieron sumar 5, puntuación que por casi les hace descender de categoría en el torneo, solo salvados por Austria, que sumó un punto menos. De las 16 selecciones participantes de la Liga A de la Nations League, Francia fue la quinta peor, solo superando a Austria, Inglaterra, República Checa y Gales. Prueba suficiente para entender por el pésimo momento que atraviesan. En esos últimos 6 encuentros, ningún jugador los ha disputado todos. Deschamps, partido a partido, se la pasó probando jugadores, y al fin no pudo encontrar un equipo compacto y que sobre todo tenga resultados positivos. El tiempo se le agota y ya veremos cuál será su 11 ideal. En el arco usó 3 porteros en los últimos 3 partidos, Lloris, Maignan y Areola. Y en defensa, igual donde se la pasó probando, Varane, Koundé, Saliba, Konaté, Upamecano y Badiashile. Por lo que no podemos culpar a un grupo de jugadores en específico por los 7 goles que les hicieron en los últimos 6 encuentros, recibiendo en promedio más de 1 por partido. En ataque las cosas van igual.
El más constante fue Mbappé, acompañado a veces por Benzema, Griezmann, otras veces por Nkunku, Koeman y Giroud. En todo caso, las cifras de goles marcados tampoco son alentadores, donde marcaron 5 goles en los últimos 6 partidos, es decir, no llegaron en promedio ni a un gol por partido. Según lo anterior, ya veremos qué sigue pasando con Francia. Se está perfilando para sufrir la maldición del campeón, pero igual su grupo no está complicado. Frente a Australia y Túnez claramente tiene opciones, y frente a Dinamarca veremos si se quita la paternidad, donde ha tenido 2 recientes derrotas frente a ese rival, también presente en su grupo de la Nations League. En el puesto 9 tenemos a la selección de Alemania, que sigue en la misma tendencia de las 2 anteriores. El valor de su plantilla es inversamente proporcional a su juego. Es la quinta más cara del planeta, pero aún sus resultados no están acorde. En sus últimos 6 encuentros correspondientes a la UEFA Nations League, tuvo 4 empates, 1 derrota y 1 sola victoria. Es decir, de 18 puntos posibles solo consiguieron sumar 7, puntuación con la que solo les alcanzó para ocupar la tercera posición de su grupo, solo superando a la ya vista Inglaterra. Posterior al cambio Joachim Löw, Hansi Flick, la selección alemana daba muy buenas sensaciones. Flick inició sus labores de la mejor manera posible, logrando 8 victorias seguidas. Pero en el 9º partido empataron y de ese momento en adelante la empatitis se apoderó de los teutones, empatando 5 de los últimos 7 partidos, rendimiento que deja muchas dudas de cara a la Copa del Mundo. Al igual que Southgate y Deschamps, Flick ha probado diferentes variantes, hasta en la portería donde Ter Stegen tapó los últimos 2 encuentros. En defensa Rüdiger y Süle parece que serán los titulares en Qatar, pero también ha probado con Schlotterbeck. En los últimos 6 encuentros han recibido 9 goles, recibiendo gol y medio en promedio por partido, una cifra alta sin lugar a duda. En el medio campo, Kimmich es el único inamovible. De resto, Musiala, Gundogan, Goretzka y Müller son variantes. En ataque, Havertz, Werner, Sané y Gnabry son las opciones de Flick. En cuanto a las cifras de goles marcados, Alemania consiguió 11 en los últimos 6 partidos, es decir, casi 2 por encuentro. Una cifra importante que demuestra que el problema de esta selección no está en el ataque. Según lo anterior, Alemania, aun cuando no ha tenido buenos resultados, sigue siendo favorita para avanzar a los octavos de final. En su grupo, España le propone un reto, pero Costa Rica y Japón no sabemos. Pero por lo menos en el papel y por plantilla, los teutones son superiores. Ya en octavos, sus posibles rivales pueden ser Bélgica o Croacia, rivales que sí le representarían mayores retos. La selección portuguesa ocupa el lugar octavo de este ranking, también haciendo valer la tendencia que el valor de tu plantilla es inversamente proporcional a tus resultados. Los lusos tienen la tercera más cara del planeta, pero los buenos resultados no llegaron en los últimos 6 partidos, donde tuvieron 2 derrotas, un empate y 3 victorias, sumando 10 puntos de 18 posibles, números con los que solo les alcanzó para ocupar el segundo puesto de su grupo en la Nations League, donde perdieron el acceso al Final Four. No podemos hablar que el rendimiento de Portugal fue malo en la actual Nations League. Hasta el último partido tuvo opciones de clasificarse a la siguiente fase, e incluso era la clasificada hasta el minuto 88 antes del gol español anotado por Álvaro Morata. Portugal fue superior a España en el partido, pero en el fútbol los goles son amores y los lusos no pudieron marcar en ese encuentro decisivo. Fernando Santos ha probado variantes en su alineación, aunque no tantas como las anteriores selecciones. Diogo Costa en portería, en defensa Pereira, Cancelo y Méndez fueron los mayormente utilizados, y se puede decir que tuvieron un buen desempeño, ya que la selección lusa solo recibió 3 goles en los últimos 6 partidos, con tan mala suerte que 2 de esos goles les quitó 6 puntos. En ataque, los más utilizados son CR7, Jota, Bruno Fernández y Bernardo Silva, que tal parece estarán en el debut en Qatar. La cuota goleadora de Portugal en los últimos 6 partidos fue de 11 goles, teniendo un muy buen promedio gol por partido de 1.83. Sin embargo, ese buen promedio lo tuvo gracias a las goleadas de 4-0 que le dio a Suiza y República Checa. Pero frente a España en 2 partidos solo le pudo marcar un gol, situación que demuestra que sufren ante un rival de similar nivel. Según lo anterior, no se cree que Portugal tenga dificultades en la primera fase de la Copa del Mundo. El liderato lo peleará con Uruguay y más le vale ganarlo, porque de lo contrario se cruzaría con Brasil en octavos donde se le vería inferior.
La selección belga ocupa el puesto séptimo de este ranking de las mejores que llegan a la Copa del Mundo de Qatar. En los últimos 6 partidos tuvo igual rendimiento en puntos que Portugal, teniendo 3 victorias, un empate y 2 derrotas. Pero los belgas ganan esta posición porque el valor de su plantilla es inferior. Su valor es de 564 millones de euros y es la novena más cara del planeta, superada por la mayoría de selecciones de este video. De esos 18 puntos en el torneo, sumaron 10, quedando también en el segundo lugar de su grupo. De Bélgica podemos decir que pasó sin pena ni gloria en los últimos encuentros, pero por la importancia que tienen algunos de sus jugadores sí quedó debiendo. Ante Polonia y Gales fue infalible, pero ante la selección de más nivel del grupo, los Países Bajos, perdieron ambos partidos. Mala señal a la hora de asumir el mata-mata en el Mundial. El entrenador español Roberto Martínez tiene claro su portero y defensas: Courtois, Vertonghen y Alderweireld. En los últimos 6 encuentros recibieron 8 goles, con la aclaración que en 4 de esos 6 partidos el portero fue Simon Mignolet. En el ataque, Hazard y De Bruyne son inamovibles. Lukaku solo participó en un partido de la Nations League porque estaba lesionado, pero es sabido que en Qatar estará. Su reemplazo fue Batshuayi, que podemos decir respondió con 3 goles y 3 asistencias. En los últimos 6 encuentros, Bélgica hizo 11 goles, lo que es un buen promedio de 1.83 por partido, por lo que podemos decir que esta selección sí tiene gol. Y eso insistiendo en la aclaración de la baja de Lukaku. Sabemos que Bélgica disputará el liderato de su grupo en el Mundial con Croacia, pero ya veremos qué retos le pueden proponer Canadá y Marruecos. En caso de llegar a octavos, muy probable le esperaría España o Alemania, por lo que de entrada en el mata-mata le esperaría un gran reto. Por lo menos en la Nations League, Bélgica tiene el mal precedente de que perdió ambos partidos con Países Bajos, pero ya veremos cómo puede reponerse. La selección española es la sexta con mejor rendimiento en los últimos 6 partidos, en su contexto europeo correspondiente a la UEFA Nations League. Si bien su rendimiento y las sensaciones que dejó en ese torneo no fueron las mejores, hay que reconocerle que se hizo al primer lugar del grupo. 3 victorias, 2 empates y una derrota le valieron para sumar 11 puntos de los 18 posibles, consiguiendo así el cupo al Final Four, donde se enfrentará en verano del 2023 a la gran ausente en Qatar, la selección italiana. La plantilla de los ibéricos vale 805 millones de euros, siendo la quinta más cara del planeta, por lo que podemos decir que su rendimiento hasta el momento en ese torneo continental estuvo acorde a su presupuesto, donde incluso eliminó a Portugal, que tiene una plantilla más valorizada. Sin embargo, no todo es bueno para la selección española. Su juego actual está lejos del que demostró en la Eurocopa pasada, y en el último partido versus Portugal, los lusos tuvieron mejores aproximaciones al arco rival, pero España logró esa clasificación agónica con el gol de Morata al 88. En la Nations League, Luis Enrique Martínez probó varias alineaciones en sus juegos, donde al parecer los únicos inamovibles en su esquema son el portero Unai Simon, el defensa central Pau Torres y el centrodelantero ya mencionado Álvaro Morata. De resto, ha probado con distintos jugadores en las diferentes fases de juego. En defensa, ha probado con Jordi Alba, Azpilicueta, Eric García, así como con Guillamón e Íñigo Martínez. En el medio, sus 3 elegidos para el debut pueden ser Busquets, Pedri y Gavi, pero también les ha dado confianza a Koke, Rodri y Soler. Lo mismo en ataque, donde ha probado con Ferran Torres, Asensio, Sarabia, al igual que Raúl de Tomás y Dani Olmo. Se sabe que España disputará el liderato de su grupo E en la Copa del Mundo versus Alemania, pero no sabemos los retos que le pueden llegar a poner Costa Rica y Australia. En caso de avanzar a octavos, le esperaría Croacia y Bélgica, frente a las que se disputaría una llave bastante pareja. El buen precedente que tiene la Roja es que en los 2 partidos frente a su rival de similar nivel Portugal, le empató uno y le ganó el otro, situación que le da confianza para el posible mata-mata en la Copa del Mundo. La selección uruguaya la hemos ubicado en el 5º puesto de acuerdo a su rendimiento en los últimos 6 partidos. A diferencia de las selecciones europeas, esos 6 encuentros no fueron en el marco de un torneo oficial. 5 fueron amistosos y el más antiguo sí fue por eliminatoria. Con 4 victorias, un empate y una derrota, Uruguay sumó 13 puntos de los últimos 18 posibles, ganándole a Chile el último partido de eliminatoria cuando ya estaba clasificada.
Posterior derrotó a las selecciones de CONCACAF, México, Panamá y Canadá, y sus tropiezos fueron frente a Estados Unidos, con la que empató, y con Irán, con la que perdió el penúltimo partido. El entrenador Diego Alonso ha probado distintas variantes. En portería solo utilizó a Rochet, en defensa ha probado con Cuates, Godín y Josema, pero en los últimos encuentros se decantó por Araujo y Sebastián Cáceres, haciendo la anotación que Araujo ya es duda para el Mundial, teniendo en cuenta que acabó de pasar por el quirófano y su recuperación estaría programada hasta iniciado el Mundial. En el mediocampo, Valverde y Bentancur al parecer serán los fijos, al igual que en ataque con Suárez y Darwin Núñez, teniendo también las opciones de Cavani y de Arrascaeta. En la Copa del Mundo sabemos que Uruguay tiene con qué disputar el liderato del Grupo H frente a Portugal, pero debido al fogueo nulo frente a selecciones europeas, no podemos aventurarnos a decir cómo están los charrúas para enfrentar las selecciones de ese continente. Sus partidos de preparatoria han sido frente a rivales de menor nivel, incluida Irán, frente a la que perdieron, lo que sin duda deja una mala sensación de cara a Qatar. La cuarta selección que llega mejor a la Copa del Mundo es Croacia. A pesar de que no ha tenido una renovación importante, la suma de los jóvenes con los veteranos sobrevivientes del Mundial anterior le han servido para mantener un nivel óptimo. Prueba de esto fue su reciente liderato en su grupo y su clasificación asegurada del Final Four de la Nations League, próximo a disputarse en 2023. En los últimos 6 partidos correspondientes a ese torneo perdió uno, empató otro y los últimos 4 fueron victorias. De esa forma, de 18 puntos posibles sumó 14, ganándole el tiquete a las finales a Francia y Dinamarca. El entrenador Zlatko Dalic la portería se la entregó a Livakovic. En defensa ha tenido bastante rotación, siendo protagonistas Lovren, Bardiol, Barisic, Stanisic, Zutalo y Joranovic. En el medio, su capitán y figura Luka Modric, acompañado a veces por Brozovic y Kovacic, otras por Brekalo y Pasalic. Y en punta tiene a Kramaric y Budimir como sus opciones. En la Copa del Mundo, Croacia le tocó un grupo asequible para aspirar a los octavos de final. El liderato probablemente lo disputará frente a Bélgica, y ya veremos qué inconveniente le pueden traer Canadá y Marruecos. En caso de avanzar hasta los octavos de final, le esperarían Alemania o España, por lo que su camino no está nada fácil en el campeonato del mundo. Sin embargo, por lo que demostró en los últimos partidos, a esta Croacia se le ve bien para dar un buen rendimiento en Qatar. La tercera que llega mejor al Mundial es la selección de los Países Bajos. En la UEFA Nations League hizo una campaña de escándalo y tuvo la mejor puntuación de la Liga A, con 5 victorias y un solo empate, que le dieron 16 puntos de 18 posibles. Situación que le valió para estar en el presente, instalada en el Final Four de ese torneo, donde es la perfilada a ser campeona. Van Gaal, conforme a su estilo, ha tenido una alta rotación en esta selección. En la portería ha probado con Cilissen, Flecken y Pasberg. En defensa siempre ha probado con bloque de 3, unas veces conformado por Van Dijk, Ake y Timber, otras por De Vrij, De Ligt e Indy. En el medio campo con Dumfries, Blind, De Jong y De Roon, también relevados por Claesen y con Mainers. Y en el ataque con Memphis Depay, Hansen y Lang. De cara a la Copa del Mundo, la selección de los Países Bajos puede ser una de las que den mayores sorpresas positivas. Su ubicación estará en el Grupo A, compartido con Qatar, Ecuador y Senegal, donde se le ve como la gran favorita para quedarse con el liderato. Y de pasar a octavos, es probable que su rival sea Estados Unidos o Inglaterra. No cabe duda que la selección europea con mejor presente son los Países Bajos, pero ya veremos si hace valer esa situación en la Copa del Mundo, donde en el papel tendría un camino fácil hasta los cuartos de final. La segunda selección que llega mejor al Mundial es la canariña. En sus últimos 6 partidos ha sido una aplanadora con 6 victorias, los 2 primeros por las clasificatorias sudamericanas y los últimos 4 por amistosos. Yéndonos más atrás, Brasil tiene un invicto de 15 partidos sin conocer derrota, y 12 de estos han sido con victorias, finalizando su último partido con 7 victorias al hilo. Tal y como se ven, sus estadísticas son de escándalo, pero solo tienen algo por recriminar. La canariña sigue sin enfrentarse a un rival con una plantilla similar en valor a la suya, y a la única que ha enfrentado en el último tiempo de esas características es a la Argentina, con la que perdió su penúltimo encuentro en la final de la Copa América 2021, y el último lo empató por eliminatorias en un encuentro que dio pinta de amistoso por la nula necesidad de ambas selecciones en la tabla de clasificación.
Los hombres de Tite en defensa están claros: Alisson en la portería, de centrales Marquinhos inamovible, algunas veces acompañado de Thiago Silva, otras por Militao, por bandas Alex Telles y Danilo, a veces ayudado por Dani Alves. En el medio, Casemiro, Fred y Paquetá son sus hombres de confianza. Y en ataque, con el gran dilema que le supone una sobreoferta de jugadores en esas posiciones. Neymar es inamovible, Vinicius cada vez más titular y las variantes son Richarlison y Rafinha. De cara a la Copa del Mundo, la selección brasileña es sin duda una gran favorita al título. En primera fase le tocó un grupo muy asequible enfrentando a Suiza, Serbia y Camerún, donde si no sucede nada extraño será la líder. Ya desde octavos sí tendrá pruebas donde se tendrá que esforzar más frente a Portugal o Uruguay. Ya veremos si Brasil logra pasar esta vez la barrera psicológica de los cuartos de final, instancia donde ha caído en 3 de los últimos 4 mundiales, y sobre todo si vence la paternidad de los clubes europeos que le han eliminado en los últimos 4 mundiales. La selección que mejor llega a la Copa del Mundo es la selección argentina. En sus últimos 6 partidos consiguió 5 victorias y un empate, alargando su invicto a 35 partidos, lo que es un total escándalo. Al igual que Brasil, el único inconveniente de esa seguidilla increíble es que Argentina no se ha enfrentado a rivales de su mismo tamaño de plantilla, a excepción obviamente de Brasil e Italia. A la canariña, como ya lo vimos, le ganó el penúltimo y le empató el último, y frente a la selección italiana le ganó la finalísima, es decir, cuando se le ha exigido ha respondido, aunque han sido pocas veces. Scaloni ha probado muchas variantes en sus últimos encuentros, pero sus titulares ya parecen estar claros. En portería con el Dibu, quizá dándole oportunidad en algún partido a Franco Armani, centrales Otamendi y el Cuti Romero con las variantes de Martínez y Pesela. Por banda Tagliafico y Montiel con la variante de Nahuel Molina. En el medio campo Lo Celso, Paredes y De Paul parecen inamovibles, y arriba Messi, Di María y Lautaro, siendo el primer revulsivo Julián Álvarez. Somos conscientes que los argentinos son muy cabaleros y no les gusta que se diga que la Argentina es la gran favorita al título, pero siento decirles que lo es. La albiceleste pisará Qatar sabiendo que tienen esa gran presión, que son la selección que mejor llega al mundial. Las grandes europeas están lejos de un gran nivel y Brasil sería la única que le supondría un verdadero reto. Pero ojo, todas son suposiciones hasta el día de cada partido. Lo verdadero es que hasta antes de jugar cada encuentro, Argentina es la favorita, juegue contra quien juegue. Veremos si se repite la mística del 78 o del 86, o si por el contrario se repite aquel fiasco del 2002, o si será otro mundial sin pena ni gloria, tal y como han sido los disputados por su máxima figura Leo Messi. Amigos, gracias por haber visto este video, espero les haya gustado, regálame tu like, gracias por llegar hasta este momento del video, y te dejo estos 2 recomendados para ti. Sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.